Como les pregunto cada viernes, ¿qué serie estamos hablando este mes? Se busca. Dígale una vez más al que tiene a la par, dígale, Dios te está buscando. Deja que te encuentre. Dígale, deja que te encuentre. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos está buscando? Amén. Tengo un tema corto en esta noche y si nos da tiempo, al final vamos a hacer algo. Mi tema en esta noche: Dios busca una generación que lo busque y dependa totalmente de Él. Amén. Amén. Y a la que tiene la par, dígale, ¿tú buscas a Dios y dependes totalmente de Él? Así es, Juan. Amén, pa. Mi amado joven, estaba hoy en la tarde, como cada viernes, meditando y orando en el cuarto. Ahora no oro solo, ahora oro con la bebé. Ya estaba ahí en el cuarto conmigo y yo le preguntaba al Señor: Dios mío, ¿qué es lo que tú buscas en esta generación? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué crees tú que es lo que Dios está buscando de esta generación? Obediencia. Que esta generación lo busque de una forma real, de una forma verdadera. ¿Y por qué Dios necesita que esta generación lo busque de una forma verdadera y real y que dependa totalmente de Él? Porque Dios necesita que esta generación lo represente de una forma digna aquí en la tierra. Y si bien Dios es suficiente por sí mismo, pues Dios nos necesita a usted y a mí. Para aquel que no cree en Él o aquel que no le conoce, por medio de tuyo y mío pueda venir a los pies de Él. Amén. Por eso necesitamos buscar a Dios de una forma real, de una forma verdadera. Y yo sentí eso muy fuerte en mi corazón cuando Dios me dijo que busco una generación que me busque de una forma real. Porque, mi amado joven, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Amén. Donde pareciera que en vez de la iglesia ir y cautivar el mundo, pareciera que muchas veces el mundo se nos está metiendo a la iglesia. Amén. Donde la gente busca a Dios simple y sencillamente cuando quiere. Donde la gente busca a Dios a su conveniencia. Cuando lo necesita, cuando no. Pero necesitamos buscar a Dios siempre. Y de una forma verdadera y real. Amén. ¿Cuántos quieren ver el respaldo de Dios en su vida siempre? ¿Quién no quiere? Pero de la misma manera, Dios quiere que nosotros le busquemos siempre, para poder Él respaldarnos siempre. ¿Ya me entienden? Así que, mi amado joven, debemos buscar a Dios de una forma verdadera. Usted le pregunta hoy en día a la gente, cualquiera, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el barrio, en el colegio, en la universidad. Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué te responde la gente? Que sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. ¿Usted busca a Dios? Sí. Lo que pasa es que la gente cree que con decir yo creo en Dios o con leer un verso de la palabra ya es suficiente. Y yo quiero decirte, mi amado joven, que no es así. No es así. Muchas veces la gente le dedica mucho más tiempo a las cosas del mundo que a Dios mismo. Amén. Y con esto no te estoy diciendo que tú tienes que estar en un cuarto 24 horas, no, porque tal vez Dios no te llamó a eso. Y porque tienes cosas que hacer, tienes que trabajar, tienes que estudiar. Pero ciertamente, ¿cuántos reconocen que tenemos que buscar a Dios más? Tenemos que acercarnos más a Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros buscamos y nos acercamos mucho a alguien? ¿Qué pasa? A ver. ¿Ah? ¿Qué dices tú? Claro.
se nos va pegando lo que aquella persona tiene. Entonces, si tú buscas a Dios, a ti se te van a pegar las cosas de Dios. Amén. Así que, mi amado joven, debemos buscar más a Dios, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero Dios quiere que dependamos única y totalmente de Él, sin importar qué, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Porque a veces pareciera como que las circunstancias y las situaciones que vivimos como que nos quieren alejar de Dios, ¿verdad que sí? Y muchas veces decimos, pero Dios, ¿y dónde estabas en el momento de... No, ¿dónde estabas tú en el momento que eso ocurrió? Y muchas veces tenemos la osadía de reclamarle a Dios dónde estaba Él, cuando fuimos nosotros los que nos metimos en aquel problema por hacer aquello que no debíamos hacer sin consultarle a Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. La gente quiere agradar a Dios, pero no quiere vivir, pero quieren vivir en su propio criterio y a su propia conveniencia. Por eso Dios está buscando una generación que lo busque y dependa totalmente de Él, sin importar nada. Como les decía ahora, la gente dice, sí, yo creo en Dios, sí, yo busco a Dios, pero yo no necesito estar metido en una iglesia, pero yo no necesito estar metido en un cuarto orando todo el día, pero yo no necesito estar leyendo la Biblia todo el tiempo. Mentira. Mentira. Cuanto más tú buscas algo, más te llenas de ello. Sencillo. Sencillo. ¿Cierto o no? Cuanto tú más vas a clases, más aprendes. Con Dios es igual. Cuanto tú más te acercas a Dios y más le buscas, más aprendes de Él, más se te pegan las cosas de Dios. Hay un dicho que dice que el que anda con lobos aprende a ¿qué? A aullar. Y el que anda con Dios aprende a ¿qué? Aprende a vivir como Dios quiere. Aprende a vivir en santidad. Aprende a agradar a Dios. Amén. Pero equivale a una locura. Y hay que ser honestos, mi amado joven. Hay muchos jóvenes que solo vienen el día viernes a la iglesia. Equivale a una locura el yo pensar que toda la semana vivo en el mundo y rozándome con cosas del mundo, y vengo a la iglesia solo el viernes y que voy a estar completamente bien con Dios. No es así. No es así. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo lo veo desde acá. Cuando uno les dice, levanten las manos, ore, adore, uno sabe quién tiene vida espiritual y quién no tiene vida espiritual. Amén. Así que no me diga que lo que usted no hace aquí lo hace en la casa. Mentira. Mentira. No es así. Lo que a ti te cuesta hacer o a ti te cuesta entregarle a Dios aquí, mucho menos en la casa. Amén. Pero Dios está buscando una generación que dependa totalmente de Él. Y cuando yo sentí esto de Dios, yo empiezo a buscar en la Biblia y empiezo a recordar de hombres de la Biblia que dependieron totalmente de Dios, y encontré muchos. Y volví a leer Daniel 3. Todos conocen la historia. Ya yo se las he predicado en algún momento desde otra perspectiva, ¿sí? La historia de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cuántos la conocen? A ver, levante la mano. Otros no. Resulta que Sadrach, Mesach y Abednego eran 3 jóvenes. Se la voy a parafrasear para no durar mucho. Eran 3 jóvenes que no quisieron ceder ante la petición del rey Nabucodonosor. ¿Cuál era esa petición? A ver, los estudiosos de la palabra. Que adoraran la estatua que el rey Nabucodonosor había construido. Pero yo empecé a leer un poco más atrás, y la palabra me habla de que Sadrach, Mesach y Abednego eran jóvenes que dependían totalmente de Dios, sin importar qué,
sin importar las circunstancias, sin importar nada. Pero resulta que Sadrac, Mesach y Abednego aprendieron de alguien el someterse totalmente a Dios. ¿De quién lo aprendieron? De Daniel. Excelente, ¿sí? Así es. ¿Qué le quiero decir con esto, mi amado joven? Que sí depende mucho de a quién tú te acercas. Sí depende mucho. Porque como decíamos ahora, de lo que tú te pegas, de eso tú te llenas. Y todos conocen la historia de Daniel. Daniel fue un hombre que también dependió totalmente de Dios. Y esto lo llevó incluso a ser llevado ¿a dónde? A la fosa de los leones, ¿verdad? Porque igual Daniel no quiso someterse ante el mandato del rey. Pero cuando aprendemos a depender totalmente de Dios, sin importar la circunstancia o la situación, siempre Dios nos va a respaldar. ¿Cuántos aquí alguna vez han dicho, esto no pinta bonito, esto no pinta bien, pero yo le voy a creer a Dios? Y Dios terminó respaldando. ¿Cuántos lo han vivido alguna vez? Yo lo he vivido. Yo sé que muchos aquí lo han vivido. Y entonces, ¿por qué nos cuesta tanto someternos a Dios, mi amado joven? ¿Por qué nos cuesta tanto buscar a Dios? Y entonces Sadrac, Mesach y Abednego dice que por recomendación de Daniel, ellos tenían un alto cargo en Babilonia. Y cuando el rey construyó aquella estatua, todos, diga conmigo, todos, por decreto del rey debían inclinarse y adorar aquella estatua. Pero Sadrac, Mesach y Abednego no quisieron. Sadrac, Mesach y Abednego fueron unos rebeldes con causa. Predicó nuestro padre espiritual un día, nunca se me va a olvidar. Rebeldes con causa. Ellos fueron rebeldes ante la petición del mundo, ante la petición del rey. Pero pareciera como que esta generación vive todo lo contrario. Como que esta generación le es más fácil doblegarse a las cosas del mundo y ser rebelde contra Dios. Y me llama poderosamente la atención cómo estos tres muchachos, sin importar lo que pudiera pasar con sus vidas, ellos tenían una firme convicción en su corazón de que Dios les iba a ayudar. Y dijo uno de ellos, y si no es así, pues no importa. No importa. Lo que queremos es agradar a Dios sin importar más nada. ¿Cuántos saben que debemos agradar a Dios sin importar nada? Y estos jóvenes no quisieron doblegarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Dice que el rey se enfureció tanto que hasta su rostro se desfiguró y que mandó a calentar el horno. ¿Cuántas veces más? 7 veces más. 7 veces más mandó a calentar el horno. Dice que aquel horno estaba tan caliente que a Sadrac, Mesach y Abednego, ponga atención a esto, los ataron de manos y de pies. Los ataron de manos y de pies. Y los soldados que los fueron a echar al horno fueron consumidos, dice la palabra, por el fuego. Pero a Sadrac, Mesach y Abednego el fuego no los pudo tocar. ¿Sabe por qué, mi amado joven? Porque nunca el fuego del mundo podrá quemar el fuego de Dios. El fuego de Dios siempre va a ser más fuerte que el fuego del mundo. Dijo una vez un joven en una prédica que yo escuché, dijo, fuego no mata fuego. ¿Cómo el fuego del mundo va a poder matar el fuego de Dios? Por eso Sadrac, Mesach y Abednego no les pasó nada. Dice que de repente el rey Nabucodonosor
dio un grito y dijo: ¿pero qué pasa? ¿No echamos 3 hombres atados en el horno? Porque ahora veo 4 y están desatados. Y aquí era donde quería llegar. No importa las cosas con las que tú pelees. ¿Cuántos aquí pelean con cosas? Todos peleamos con cosas. El que no pelee con nada, yo le voy a pedir que venga y ore por todos los demás. Todos peleamos con cosas. Amén. Y vea esto como una dinámica espiritual. Dice que Sadrac, Mesac y Abednego fueron tirados al horno, ¿qué? Atados. Es decir, que tenían ataduras. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que aún tú y yo peleando con cosas, aún tú y yo peleando con cosas, incluso con ataduras, si buscamos y nos sometemos a Dios, Dios nos va a librar de todo aquello. ¿Están entendiendo? Amado joven, no importa con lo que tú pelees, no importa. Pero si tú buscas a Dios de corazón, tarde o temprano aquella atadura en tu vida se va a romper. Tarde o temprano el fuego de Dios, aquella atadura que tú tenías, la va a consumir. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. Amén. Yo no sé con qué luchaba Sadrac, Mesac y Abednego, pero sí sé que ellos lo único que querían era agradar a Dios. ¿Sabe qué pasa cuando tú y yo estamos peleando con algo? ¿Qué pasa cuando tú y yo estamos peleando con algo y comienzan a venir esos pensamientos a nuestra mente? Haz tal cosa, ve a tal lugar, haz tal cosa. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Tú haces como Sadrac, Mesac y Abednego? ¿Buscas y dependes totalmente de Dios? ¿O cedes ante aquel pensamiento y ante aquella tentación? Y ahí la diferencia. ¿Sabe por qué muchas veces nos cuesta tanto salir de aquello con lo que estamos peleando? Porque simple y sencillamente nos es más fácil dejarnos llevar por aquel deseo o aquel pensamiento que buscar a Dios. Si cuando vinieran esos pensamientos y esos ataques a nuestra mente y a nuestro cuerpo, nos doblegáramos delante de Dios, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Podríamos vencer aquello, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo yo someterme delante de alguien a quien no busco nunca? Por eso nos es más fácil ceder ante la tentación. Amén. Yo te aseguro que si cada vez que vienen esos pensamientos y esas luchas a tu vida, tú fueras delante de Dios y le dijeras: Dios mío, yo llevo todo pensamiento cautivo delante tuyo. Padre Santo, ayúdame, dame fuerzas. Y que así fuera una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando tú te des cuenta, ya no vas a estar luchando con aquello. Yo sé lo que le estoy hablando, mi amado joven. Por eso tenemos que buscar a Dios de una forma genuina y real. ¿Acaso tú no te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué yo sigo luchando con esto? ¿Por qué yo sigo peleando con esto? ¿Cuántos se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué siempre quieren como ponerme triste y deprimirme las mismas cosas? ¿Por qué a veces viene a mí ese deseo de quererme quitar la vida? ¿Por qué? Porque no has aprendido a llevar aquello delante de Dios y a depender única y totalmente de Dios, como lo hicieron Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Y sabe qué va a pasar el día que tú salgas de aquello? Dice la palabra más adelante que el rey Nabucodonosor se asombró tanto que reconoció a Dios como el único y verdadero Dios. Y dice que Sadrac, Mesac y Abednego fueron ascendidos.
Que sabe que, mi amado joven, es imposible que tú resistas el bombardeo del mundo y te doblegues ante Dios y que Dios no te ascienda. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y no le estoy hablando necesariamente de forma natural. En lo espiritual, Dios te va a ascender. El día que tú aprendas a luchar con las cosas que luchas y a llevarlas delante de Dios, y tú veas que vas venciendo esas cosas, tú vas a ver cómo vas a ir creciendo espiritualmente. ¿Cuántos aquí lo han vivido? Amén. Es así. Pero ¿sabes por qué no creces espiritualmente, mi amor? ¿Sabes por qué no creces? Porque no has doblegado aquello delante de Dios. Porque te ha sido más fácil doblegarte ante ese pensamiento y ante ese deseo. Te ha sido más fácil doblegarte ante eso que ante el Dios mismo. Pero yo declaro que a partir de hoy la vida de muchos va a cambiar. Y muchos van a aprender a llevar estas situaciones delante de Dios y van a dejar que Dios tome control de todo. ¿Sabe qué pasa cuando tú y yo estamos luchando y cedemos ante la tentación? ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos sacando a Dios del medio. Sencillo. Pero siempre y cuando tú estés luchando y Dios te ve a ti resistiendo, y Dios te ve a ti resistiendo, y Dios te ve a ti resistiendo, Él no te va a dejar solo. ¿O por qué tú crees que no habían 3 hombres en el horno sino 4? Porque Dios nunca va a dejar a sus hijos solos. ¿Sabe qué dice la palabra? La palabra dice: resistid al diablo, ¿y qué? Y él huirá. Esa es la clave, mi amado joven, el resistir. Pero el problema está cuando queremos resistir nosotros solos en nuestra propia fuerza. ¿Cuántas veces tú has intentado dejar aquello una y otra vez por tus fuerzas? ¿Cuántas? Dígame una cosa, ¿y cuántas veces lo has logrado? ¿Se da cuenta? La clave es resistir. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero tienes que resistir con Dios de tu lado. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos quieren crecer en Dios? ¿Cuántos quieren dejar de luchar con lo mismo? Amén. Amado joven, es la única forma de poder crecer. Qué rápido se fue el tiempo, son las 8:20. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. Vea, tú podrás hacer lo que quieras, te podrás poner morado, como dice nuestro pastor, y no vas a encontrar otra forma. No la vas a encontrar. Tú naturalmente haces lo que puedes, pero el resto se lo entregas a Dios y te agarras de Dios para poder salir de allí. Amén.